perseguido por AINCO, por todos los gobiernos argentinos, desde el año 1907 hasta el año 1989, donde esto se produjo, que es el autoabastecimiento. Los dos hechos más importantes de la historia energética argentina fueron el descubrimiento del petróleo en 1907 y el descubrimiento de los yacimientos gigantes de gas a fines de la década del 70 y principios de los 80. En ambos acontecimientos estuvo presente el Estado Nacional y particularmente la compañía YPF. YPF no existía todavía en 1907, pero el presidente Figueroa Alcorta, un miembro de lo que era la Argentina oligárquica, tuvo la sagacidad de decretar la reserva fiscal alrededor del descubrimiento del Pozo 2 de Comodoro Rivadavia. Es decir, el petróleo es para el Estado. Y ese presidente de la Argentina todavía no democrática, estamos hablando de antes de 1912, de antes de la ley Sáenz Peña, también fue el que sentó los cimientos de la empresa que después se llamaría YPF. En el año 1908 creó la Dirección Nacional de Hidrocarburos, cuyo instrumento fundacional es una pieza que merece ser leída porque recoge adecuadamente y compatibiliza adecuadamente lo que es el interés nacional en esta materia. Luego vino Irigoyen, Alvear, Mosconi, Perón, Alfonsín, etc., Illa y Frondizi. Todos tuvieron un enfoque que se podría materializar en esto: el Estado Nacional rector en la fijación del qué hacer. ¿Qué hacer es la política, en definitiva? ¿Cuál es la política nacional en la materia? Y tuvieron en YPF una viga maestra ejecutora de esa política a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Yo dije que los dos hechos fundamentales para llegar al autoabastecimiento fueron estos dos descubrimientos, pero hubo algunos intermedios. Fíjense que se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907, pero luego se descubre el petróleo en Neuquén y luego en Mendoza, y siempre está YPF ahí, y luego en el norte y luego en el sur. Es decir, cada tanto tengo que producir un hecho novedoso que significa la incorporación de lo que llamaríamos una nueva cuenca petrolera hasta ese momento desconocida. Si nosotros quisiéramos autoabastecernos exclusivamente de los descubrimientos que hemos hecho en el año 1907, ya no produciríamos casi una gota de petróleo. Es decir, el secreto está en buscar, fallar, encontrar, poner en producción. Y esto es siempre invertir. Ahora, el responsable último de la política es siempre el gobierno nacional, que es el que tiene que fijar las reglas políticas para que este proceso no se interrumpa nunca. Desgraciadamente, en los 90 hubo una inversión sustantiva de este principio organizacional que he descrito. El Estado Nacional y la compañía YPF como motores prácticamente exclusivos de la realidad, de la organización
energética. Y en la década del 90 aparece otro actor, o otros actores. Aparece el mercado, que antes no cumplía ninguna función. El mercado decidiendo, no el mercado comprando y vendiendo naftas. Aparecen las provincias que reclaman para sí la titularidad del dominio de los recursos de hidrocarburos. Un reclamo legítimo, tan legítimo que está hoy incorporado en piedra o esculpido en piedra en la Constitución Nacional. Pero simultáneamente a esta irrupción se produce un hecho muy negativo. Se produce la retirada del Estado Nacional del ejercicio de sus roles indelegables y la no transferencia de estos roles indelegables a ningún otro sujeto. Entonces, el sector queda sin la guía conceptual que fije los grandes objetivos estratégicos del sector. Queda sin visión de largo plazo. Pero simultáneamente, con un criterio de moda en esa